Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a este vuestro canal. Como habréis visto por el título, el vídeo que os traigo esta semana es el de los libros que llevo leídos hasta mayo, que en realidad tampoco son tantísimos. Como se viene una charla intensa y duradera de libros, me he preparado un té con poleo menta. Así que si os apetece, pues preparaos algo porque lo que os digo, el vídeo va a ser un poco largo, intentaré no enrollarme muchísimo. Bueno, mi primer libro leído del año, que me lo empecé en diciembre por Vlogmas con vosotras y vosotros, es este, que es el de La novia gitana de Carmen Mola. Es una trilogía, está también La red púrpura y La neno. Lo que pasa es que yo me leí solo este y tuve que desconectar un tiempo del libro. Creo que ahora sí que me volvería a leer como los siguientes que me quedan, pero en su momento colapsé un montón con la historia porque me dejó como mal cuerpo. Es un libro con temática tipo policíaca, investigación, un poco thriller. Me gustó un montón. Este género me suele enganchar muchísimo, pero sí que me afectó con los temas que trata, sobre todo al final del libro. A este libro le di una puntuación de 3 estrellas, literal, que era el libro que me llevaba al trabajo para ir leyendo poco a poco en las horas libres que tenía, y avanzaba pero como súper lentamente. Y llegó un punto del libro que creo que fue como a la mitad o un poco menos de la mitad, y yo empecé a engancharme de una forma que es que no podía parar de leer literalmente, y me acosté una noche como a las 4:30 de la mañana, 5, que llevaba muchísimo tiempo sin pasarme eso con un libro, del nivel de enganche que yo tenía a este libro, y me lo acabé esa noche. Pero lo que os digo es como que me quedé súper plof de decir, madre mía, o sea, es que estuve como rayadísima unos días de nada más que dándole vueltas a los temas, al libro en sí, no sé, me dejó una sensación como súper rara. Y nada, el libro básicamente va de un asesinato de chica a la que asesina, se llama Susana Macaya. Tiene como un asesinato un poco heavy y fuera de lo común, por así decirlo. O sea, es como un asesinato bastante duro. Antes habían matado a su hermana de una forma súper similar, pero el asesino de su hermana supuestamente está en la cárcel. Y a ella la matan, como lo que sigo, de una forma súper similar. Entonces la policía empieza a cuestionarse si el asesino que hay en la cárcel es el verdadero, o en realidad esa persona que está encerrada en la cárcel por ese asesinato es inocente y hay otro asesino suelto. Entonces el libro básicamente va de eso. Empieza con el asesinato bastante traumático que os digo. Pues también nos cuenta un poco la vida y la historia de la inspectora Elena Blanco, que es la que investiga el asesinato de Susana Macaya. Hay escenas bastante desagradables, lo del forense y tal también es un poco, bueno, se va como resolviendo todo un poco. En el final se queda el caso resuelto, pero aparecen otros datos que son los que a mí me dejaron muy mal cuerpo. Aparece como un nuevo hilo de la investigación que está relacionado con la vida de la inspectora Blanco, y los siguientes libros supongo que irán sobre esta investigación nueva. Vale, después de este libro necesitaba como algo ameno para desconectar, como os he dicho, y fui al Corte a comprarme este, que es tipo novela gráfica. Es muy bonito, los dibujos son muy guays y son los fucking 30 de Ana Encina. Las viñetas, las ilustraciones, es que me parecen muy top. La historia además es como una fase en la que me encontraba hace relativamente poco y me sigo encontrando un poco. La cosa es que este libro me ayudó un montón. Básicamente llegué del trabajo, o sea, es que recuerdo perfectamente cuando fui a comprármelo, porque llegué del trabajo súper colapsada, sin ganas de nada, como que había tenido una semana bastante mala y me apetecía leer algo que me hiciese desconectar totalmente como de mi realidad, de mi momento y tal, o encontrar a alguien que comprendiese como la situación en la que yo estaba y tal. Y este libro me vino súper bien, y básicamente trata de la vida de una chica que está entre los 20 y tantos, 30, y empieza como cuando tú te imaginas tu vida cuando eres pequeño, de pues voy a vivir en no sé qué sitio, voy a tener el trabajo de mis sueños, lo típico que hemos hecho todos de pequeños. Y después pues te viene de golpe la realidad cuando llegas a los 30, 20 y tantos, te das el golpe de la vida de decir no he conseguido las cosas, o no he llegado a todo lo que quería conseguir, o cuando era pequeña quería el trabajo de no sé qué y al final estoy acabando haciendo tal. No sé, es como una forma de enfocar la vida de forma divertida básicamente. A mí me animó la noche, literal. Me reí muchísimo, me sentí muy identificada con las protagonistas, con algunas escenas y tal como que no tanto, pero es verdad que con la mayoría del libro me sentí muy identificada. Y es eso, como una forma de ver las cosas con humor, de no agobiarte tanto, de desconectar. Me pareció una novela gráfica muy top. Y a este libro le di 5 estrellas. Me estaba leyendo a la vez que La novia gitana el de Una corte de niebla y furia, que es el de la saga Acotar de Sarah J. Maas. Este libro
tiene mi corazón junto a otro que os enseñaré más tarde, que me leí muchos meses más adelante. Creo que os lo comenté por aquí cuando me empecé a leer el de Una corte de rosas y espinas, que es el primer libro de la saga, que estaba teniendo como opiniones que la gente no tenía, porque todo el mundo me ponía la saga como súper top. En TikTok me salían un montón de vídeos recomendando la saga, que era de las mejores de fantasía y romance. No sé, como que todo el mundo la recomendaba básicamente y decían que eran unos súper libros, y a mí ese libro no me enganchaba. Hasta que llegó el final del libro y yo ya ahí descubrí a un personaje que robó mi corazón literalmente. Yo sabía que eso iba a ser una bomba y literalmente lo fue. Así que cuando acabé el libro me enganché muchísimo. Además era como que yo shippeaba a los otros personajes antes que a la principal pareja. Pero bueno, sin spoiler básicamente, es como que este libro me enganchó, me descubrió la super saga de verdad que ha escrito Sarah J. Maas. Es de fantasía y romance, es la segunda parte, te mete como en un mundo totalmente diferente, porque es verdad que en la primera parte te metías en el mundo de ACOTAR, pero con este es que descubres otro universo, de verdad. Estoy enamorada. Se sale un poco de la historia principal del primer libro y ya pues iréis descubriéndolo todo. Es que me encanta cómo escribe esta señora, de verdad. La evolución que tienen los personajes del primer libro al segundo, que pasas de amar a odiar a personajes de la nada, de verdad, es que esta escritora tiene mi corazón. Y ya está, pues este libro me encantó, tiene giros súper inesperados, así que si queréis empezar a leer fantasía y romance o libros de ese género, os recomiendo muchísimo esta saga. Y tengo que decir que no me la he acabado, me quedan 2 libros y le di mis 5 estrellas, obviamente. Además son de los primeros libros que leo de fantasía y romance y lo ves in love. Después me leí el de Perfectos Mentirosos, que es una biología. Este libro también se lee súper rápido. Además creo que me lo leí en un día o 2, porque es que la verdad es bastante cortito. Sacaron como una edición que estaba mucho más barato en tamaño bolsillo. El problema es que ahora el segundo libro no está en edición bolsillo. Y yo soy como muy maniática de los tamaños de los libros. En plan, que si tengo uno, el siguiente tiene que ser del mismo formato, la misma edición, el mismo tamaño, todo igual. Así que no me lo pienso comprar hasta que esté en tamaño bolsillo. Con este libro tengo opiniones súper contrariadas. Una historia llena de mentiras y secretos, atracción y odio en la que nadie parece decir la verdad. Lo vi en TikTok, me salió como un bombardeo literalmente sobre este libro y decían pues que era muy guay, que era como muy adictivo, que los hermanos Cash eran súper top. Al principio me enganché muchísimo, lo leí súper rápido porque es que necesitaba saber lo que pasaba. No congenio, por así decirlo, nada con la prota, porque es que no la pillaba por ningún sitio básicamente. Y además me daba la sensación de que era como la que más cosas ocultaba, además de los hermanos Cash, que tampoco sabía muy bien por dónde pillarlos. Y nada, fue una lectura bastante random en mi opinión para mí, no sé si es que yo no estaba en el momento. Además es que me enfadé un montón con este libro porque al final pasa algo que es como si todo lo que había leído no tuviese ningún sentido y hubiese perdido mi tiempo leyendo un libro que al final no me había servido para nada leer. Me decepcionó bastante. Tengo que decir que si sacan el siguiente en edición bolsillo me lo leeré para saber literalmente qué pasa con la historia. Es como que intentan tanto meterte y decirte pues como que los hermanos Cash esconden muchas cosas, no sé, como que te los ponen súper malos y tal, y después yo en mi opinión no lo notaba tan así, no lo veía como para tanto. Veo el final súper precipitado, es todo el libro esperando ese gran final, y en el final básicamente nos sueltan un dato random para que te leas la siguiente historia y poco más. Y básicamente por eso le di 2 estrellas y media. Una opinión no popular, básicamente lo que voy a contar de este libro. Se trata de Tal vez mañana, de Colleen Hoover. Amo a la autora. Y es que de verdad que todo lo que escribe me encanta, pero con este, por ejemplo, no conecté nada. Al principio me enganchó un montón, quería saber lo que pasaba con la historia y tal, pero no sé si es porque yo he tenido como experiencias similares y tal, entonces como que me afecta más, por así decirlo, tipo emocional. Pero no estoy de acuerdo como con la forma de actuar de los personajes, no estoy de acuerdo cómo se tratan algunos temas. Básicamente, sin haceros spoiler y contándoos un poco la sinopsis, el libro va de Sydney, que es la personaje principal, y de Rich, que es el personaje masculino principal. Se supone que Sydney tiene como la vida perfecta, un novio perfecto, todo le va genial, hasta que conoce a su vecino Rich y este vecino le dice que su novio lo está engañando con su mejor amiga y compañera de piso. A partir de que Rich le cuenta esto, pues aparece como una relación de amistad entre ellos, aparecen otros personajes también que son como amigos de Rich, y el libro lo bueno que trae y que me gustó un montón es una lista de música, porque Rich
es compositor y toca la guitarra, es músico, etc, etc. Entonces la autora acompañó el libro con una lista de música que encuentras en Spotify. Se supone que está creada con un autor especialmente para este libro, para que vayas conectando con las escenas. No sé, me parece muy guay. Y eso, pues nos van contando un poco la historia de lo que va pasando en sus vidas, cómo Sydney supera esta ruptura, esta traición y tal. En principio el libro es súper bien, lo que pasa es que lo que os digo, pues al final hay situaciones que me parecen como un poco hipócritas, no estoy como de acuerdo en la forma de tratarlas, algunos personajes que creo que merecerían como más valor. Es verdad que te hace sentir muchísimas cosas, pero hay situaciones en las que, por ejemplo, no soporto a la protagonista, no soporto al protagonista, es que no podía, me generó como muchísima tristeza. Básicamente le di 3 estrellas por eso, por lo que os digo. Al final me enganchó bastante y tal, pero con la historia pues obviamente no empaticé, no estaba de acuerdo y tal. Y el siguiente libro que me leí fue otro de romance. Yo no sé si lo sabéis, pero vamos, mi género favorito es romance o tipo policíaca, investigación y tal. Y el siguiente que me leí fue La hipótesis del amor. Tenía muchísimas ganas de leerme ese libro, nada más que por la portada te llama a comprarlo 100%. Y además está inspirado en la vida de laboratorio. Tenemos a la prota que se llama Olive, que está en un doctorando de 3er año, creo que era, y que se supone que no cree en las relaciones amorosas. Así decirlo, se mete en un lío porque su mejor amiga está enamorada de su exnovio. Bueno, es novio, es que no llegan ni a tener relación. Pero bueno, Olive se siente mal porque su mejor amiga no quiere salir con su exnovio por haber estado con ella y a ella le da igual, en plan, que esté con él o no. Entonces se le ocurre el maravilloso plan de inventarse una relación falsa y para que se lo crea decide como besar a alguien random que pasa por ahí. Lo que pasa es que la persona random que aparece en ese laboratorio es Adam, que es uno de los profesores del laboratorio en el que está estudiando Olive. Y nada, pues a partir de ahí ya aparece una historia típica de romance. A mí este libro es que literal que me recordó a las típicas pelis de comedia romántica, de estas que te pones la típica noche de decir necesito desconectar. Además tienen humor, tienen romance, tienen un montón de cosas y es lo mismo que las pelis románticas, pero el libro, como que este libro volvió a despertar mis ganas de leer después de 2 libros que no me habían aportado nada. Y eso, pues a este libro le agradezco seguir leyendo y no tener un bloqueo lector básicamente. Tiene momentos súper graciosos, de esos que dices vergüenza ajena, básicamente tierra trágame. Es muy predecible, pero aún así es que yo soy muy fan de este tipo de género y me encanta, aunque sean predecibles y tal. También es verdad que pasa algo casi al final del libro que te descoloca muchísimo porque yo, por ejemplo, no me lo esperaba para nada. Y nada, pues no puedo más que recomendaros esta maravilla. Obviamente le puse 5 estrellas y después pasamos a otra novela gráfica. Básicamente porque este año me propuse como leer géneros diferentes, que estoy hablando de Heartstopper. Había visto muchísimo hype y muchísimo amor por esta novela gráfica y tengo que decir que se merece todo el amor, de verdad. Hablando de la historia del libro en sí, me parece muy guay. Nos habla de Nick y de Charlie, que son 2 compañeros de clase, como que cada uno tiene su vida por separado. La primera parte se llama 2 chicos juntos, las siguientes no lo sé, pero bueno, son de Alice Oseman. De verdad que esta señora escribe de una forma tan maravillosa, tan tierna y te metes tanto en la historia. Creo que comparte unos valores súper necesarios. Es como un poco el típico primer amor que vives en el instituto y tal. Y bueno, básicamente es una historia súper tierna que habla de la homosexualidad y de la bisexualidad. Se centra sobre todo en los protagonistas, aunque hay otros chicos también. Los problemas, por ejemplo, que se pueden dar en esas situaciones y que todos sabemos que existen. Aunque los trata de forma muy light. Tampoco creo que sea un libro para meter como aquí muchísima problemática y tal. Pero es verdad que se muestran situaciones que se suelen dar y tal, pero de forma muy light. Creo que todo el mundo debería de leer este libro. Creo que todo el mundo debería de respetar a todo el mundo básicamente, porque tú no eres nadie para meterte en la vida o en la forma de ser de alguien. Creo que es un libro súper necesario y una forma súper tierna de tratar la homosexualidad y la bisexualidad. Enamorada y deseando de continuar con esta saga, obviamente. Y ya pasamos a los libros que me leí en marzo, que me compré la biología esta que estaba súper rebajada en el Corte. Cuando pasé uno de los días por allí me compré estos 2 que estaban súper rebajados y fue como una promoción que sacaron en edición
edición bolsillo. Había visto estos libros muchísimo por TikTok también. Ponían súper bien, decían que eran como súper adictivos y tal. El libro nos cuenta la historia de Marfil, que es una chica que vive en Nueva York, una chica que está acostumbrada a la vida de rica, básicamente, a una vida de súper lujo, pero pasa algo en su vida y sus planes pues como que se trastocan un poco, su vida se descontrola y tal, y entonces su padre se ve en la obligación de ponerle un guardaespaldas para protegerla. Trata de eso, de la vida de Marfil, de la historia que comparte con su guardaespaldas, que obviamente es súper predecible, pero también tengo que decir que saca temas y tiene como hay giros inesperados que literal no te esperas para nada. Es un poco romance, pero también mezclado como con mafia. Es verdad que hay como muchísimos clichés que son súper típicos en estos libros, pero aún así es como que te engancha y quieres saber lo que va a pasar con la historia. Este libro me lo leí en un día y el siguiente me lo leí en 1,5 básicamente, así que por eso os digo que es muy adictivo y que lo devoré. Eran los primeros que leía de Mercedes Ron. Tengo que decir que me gusta un montón cómo escribe la autora, como que al final te va enganchando un montón, te va metiendo muchísimo en la historia y es que llega un punto en el que dices me he devorado el libro y no he sido ni siquiera consciente. Después creo que Marfil evoluciona muchísimo de este libro al siguiente. A Sebastián es como que me gusta el personaje, es verdad que a veces se pasa de protector. Al principio es como que no se soportan, no sé, un poco lo típico que pasa siempre en este tipo de libros de romance. También aparecen personajes secundarios que me parecen muy top. Y después pasando a este libro, porque es que al final os los estoy mezclando, básicamente es Ébano, la segunda parte, lo que os he dicho, que Marfil tiene una evolución muy heavy. Es como que al principio yo la consideraba la típica niña mimada que básicamente no sabe hacer casi nada y después tiene una evolución muy top. Sebastián, por ejemplo, yo en el final de este libro lo odié a más no poder y después aquí es como que, bueno, se va ganando un poco mi corazón porque al final es como que tampoco puede hacer gran cosa el pobre. Un final bastante realista, es más en los agradecimientos como que la autora lo pone. Tenía que tener un final realista y yo creo que la situación y los temas que tratan en el libro no podían tener como un final súper feliz básicamente, así que el final me parece muy guay, creo que está súper bien elegido. Estos me encantaron, incluso diría que este más porque tiene como muchísima más acción, muchísimas cosas diferentes, te va contando como cosas súper poco a poco, hay cosas que necesitas saber en el momento porque tienes tus sospechas, pero es como necesito que lo diga. Y después también deciros, los capítulos son súper cortitos y literal que se lee muy fácil. Y a los dos libros creo que les di 5 estrellas. Me leí Pétalos de papel, tenía muchísimas ganas de leerme este libro. Me ha parecido un libro tan bonito. Además, este tiene el detalle de que conforme vais pasando las páginas es como que los pétalos van bajando. Y otra de las cosas más bonitas es que tiene ilustraciones. Mira, es muy chulo. Nos cuenta la historia de los dos protagonistas. Uno es Marcus y la chica se llama Dani. Además hay otros personajes secundarios y tal que también son muy guays. Y básicamente es como que a través de un libro la protagonista cae en otro mundo. Y el mundo en el que cae es el de Marcus, que es el conde de ese reino. Y lo que tienen que tratar a lo largo de todo el libro y de la historia es conseguir que Dani consiga volver a su mundo. Después también dentro de la historia de Marcus, de sus relaciones y tal dentro de Albion, hay muchísimos secretos, tienen que esconder muchísimas cosas. Tiene un poco de fantasía y de romance, obviamente. Era como un libro súper relajante para leer. Es como un libro calmante, pero eso me pareció una historia súper bonita. Y un romance como súper sano. Y nada, le di 5 estrellas. Me leí esta maravilla de libro que es Una corte de hadas y ruinas. Es también de Sarah J. Maas. Este libro tiene muchísima más acción que el de Una corte de niebla y furia. Yo con este libro he reído, he llorado, me he agobiado muchísimo. Lo que os he dicho antes de que al final pasas a amar a personajes que odiabas y al revés, pues con este me pasó. Hay un personaje que era como, te lo ponían súper malo, que te daba un montón de grima, que era como súper peligroso y tal. Cuando yo vi lo que pasaba en este libro, es que de verdad se me encogió el corazón. Después también hay otra parte en el libro que también lloré muchísimo porque son como cosas que no te esperas para nada que vayan a pasar. Además, cada vez que te traslada la autora como a otra corte diferente, es como que te metes de lleno en la historia, sientes que estás en esa corte. La capacidad de descripción que tiene la autora es muy heavy. Además, también casi la mitad del libro va sobre guerra, sobre lucha, tiene como un montón de acción, de situaciones en las que te agobias muchísimo, de decir necesito que termine ya esta parte y saber qué pasa. Y es verdad que estás
como todo el rato sin saber lo que va a pasar porque no es nada predecible, no te esperas nada, como que pasan 50.000 cosas a la vez, hay 50.000 personajes por los que estás preocupada y obviamente tiene 5 estrellas, pero es que yo creo que es de mis libros favoritos. Sé que todo el mundo ama el de Niebla y Furia, pero es que yo creo que incluso este me gusta más que el de Niebla y Furia. Otro de los libros que me leí pero que no tengo en físico porque lo saqué de la biblioteca, os dejaré por aquí la imagen, es el de La nueva educación de César Bona. Es relacionado con mi carrera básicamente, pero bueno, os hablo un poco de él por si estudiáis magisterio, por si estáis opositando o lo que sea. Parece un librazo, pero vamos, muy heavy. Creo que os lo he dicho ya en algún blog por aquí, pero os juro que es el libro que me ha devuelto las ganas de ponerme a estudiar oposiciones y de motivarme, de querer como cambiar las cosas dentro de la educación, porque al final si vosotros sois profesores que podéis aportar vuestro granito de arena en ese sentido, no sé, me parece un profesor muy top. Aquí está cambiando muchísimo las cosas, el enfoque, la metodología, todo relacionado con la educación obviamente, pero es que no supero ese libro, no sé, es como que ve a los alumnos y la educación como tiene que ser básicamente, y creo que es muy importante leer ese tipo de libros pues para motivarte, para ser mejor profesor, para ser mejor persona incluso, y obviamente leí 5 estrellas. Y por fin hemos llegado al último libro que me he leído, es Bruma Roja. Tenía muchísimas expectativas con este libro, me decía un poco de fantasía, pensaba que iba a ser muy guay y me ha decepcionado totalmente. Me entristece que me haya decepcionado tanto. Se supone que era un retelling de Caperucita Roja, la sinopsis te la lees y dices, madre mía, va a ser un librazo, pero al final se queda en eso, en expectativas básicamente. Os cuenta la historia de Roja y de el lobo. Se supone que van a sacar una segunda parte que se llama Reino Feroz. Me va a pasar un poco como con Perfectos Mentirosos, que me la voy a leer por decir, vale, me he leído el primero, quiero saber lo que pasa, pero no es como que lo necesite 100%, ya es como, vale, me he leído este tocho de libro, he perdido un montón de tiempo, pues ya necesito saber cómo acaba la historia, si mejora o si no mejora. Es como que tengo ese problema lector y aunque no me gusten los libros y hay segunda parte, es como que me obligo a leérmela para saber cómo termina la historia. Yo pensaba que iba a ser un retelling que se centrase bastante en la historia de Caperucita Roja y el lobo, pero al final te mete como muchísimos personajes, que yo ya era cada vez que aparecía un personaje nuevo relacionado como con Disney, como de decir, otra vez. Es verdad que cambia un poco la historia y tal, pero al final se me hizo muy repetitivo, sentía que no avanzaba con el libro, que en realidad no pasaba nada, porque es que había capítulos enteros en los que pensaba que era tipo relleno. No me emocionaba, no me enganchaba, era como aburrido, ¿sabéis? Como una narrativa muy lenta, no congeniaba con los personajes, tampoco me sentía como súper dentro de la historia, había como muchísimas descripciones, pero no sentía que estaba dentro del mundo que narra el libro. La protagonista me cae fatal y es que literal que me caía mejor lobo que Caperucita. No conecté nada con este libro, se me hizo bastante aburrido, me ha costado muchísimo terminarlo. Como que yo no paraba de intentar leerlo y de intentar avanzar, pero es que de verdad que se me quitaban bastante las ganas. La idea era muy guay, como que se podría haber enfocado de otra forma para que fuese un libro brutal y no lo ha conseguido. Así que sintiéndolo mucho yo le di 2 estrellitas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido como mis consejos, mi recomendación de libros y tal, mis mejores lecturas, mis peores lecturas. También os quiero decir que un libro a mí no me haya gustado no quiere decir que sea un mal libro. Cada uno al final tiene sus gustos, al final es como una opinión propia. Pero bueno, espero que os haya servido de ayuda, que hayáis conocido libros que no sabíais y que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias por verme y un besazo enorme.